que vamos a ir iniciando nosotros ya que debemos de ir avanzando con algunos componentes. Más adelante, quizás al finalizar la clase, vamos a discutir un poquito acerca de la tarea. Para que no se van a sentir estresados por esto. Así que vamos a ver. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacerle una pregunta respecto a la tarea. Usted iba a mandar un link, ¿verdad? Al grupo para hacer la tarea. Sí, Pero no está ahí. no, hoy se lo voy a enviar. Hoy se lo voy a enviar. Ah, ok. Ah, No, sí. ayer porque Okay, se oye el vidrio. Ok. Listo. Gracias, Dina, por ahí. Le voy a ir pidiendo también que vayan escribiendo su nombre al chat. Para poder ir tomando su listado de asistencia. A ver. Ok. Ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla. Solo me confirman si están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Súper, gracias. Ok. Entonces, hoy empezamos a ver, voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana anterior, rápidamente. Recordemos que el estrés como tal, hicimos una definición rápida de qué no es. No todo estrés es perjudicial, no siempre ocurre esto. Incluso en algunos momentos puede ser una eficaz herramienta para alcanzar aquello que nosotros nos planteamos. Como tal, es una reacción que nosotros debemos de entender que va a cambiar nuestro estado tanto físico como psicológico, y esto nace como una respuesta a las necesidades que se nos plantean tanto de índole personal, familiar, social o cultural. Veíamos también el proceso del estrés, que existen demandas. Estas demandas son aquellos componentes que nos exigen a nosotros dentro de nuestra condición poder salir de ese estado de confort, y luego al mismo tiempo las capacidades que nosotros tenemos para hacerle frente. Ambas estructuras entonces van a estar en este baile, digamos, entre uno y otro para desarrollar el proceso de apreciación que nos lleva entonces a la respuesta. Cuando la apreciación es negativa, nos lleva a una respuesta de estrés. Si es una respuesta positiva, nos lleva al afrontamiento. Adicionalmente, hablamos un poquito de la biología que ocurre en nuestro cerebro. Sabemos que las estructuras importantes del tálamo, hipotálamo, van a llevar a la consecución de distintas estructuras, distintas hormonas, así como neurotransmisores, y a su vez tener impacto en nuestra división simpática. Sabíamos el componente de activación y de inactivación en nuestro cuerpo que nos va a llevar a la respuesta de estrés. Y también algunas hormonas que van a estar relacionadas como la adrenalina, dopamina, cortisol, entre otras cosas. Habíamos hablado también de la fase del estrés, donde el individuo, entendiendo que esta línea horizontal ese es el equilibrio, luego algo del ambiente nos saca, luego eleva entonces a un estado de resistencia consistente hasta que luego se agota entonces dichas reservas y nos llevan a sentirnos en los síntomas que hemos hablado a continuación, como en el índole, en el campo físico. Nos sentimos decaídos, nos sentimos sin energía, sin ánimos. En el ámbito social, de repente nuestras interacciones disminuyen, ya no disfrutamos tanto de las actividades. A nivel emocional, probablemente también nos volvamos un poco más
un poco más agresivos, un poco más irascibles, en cualquier momento nos volvemos un poco más irritados, igual a nivel mental, algunas habilidades, tales como concentración, atención, toma de decisiones, juicio, quizás pueden decaer, e incluso en el ámbito espiritual podemos llegar a perder la conexión con Dios o llegar a perder los estribos fácilmente. Y esto nos lleva entonces a la semana 2, que regreso un poquito por acá al proceso. Entendemos entonces que si las demandas del ambiente son las que son estresores potenciales, entonces ahí nos vamos a enfocar el día de hoy, porque vamos a hablar acerca de los estresores más frecuentes. Y quiero su participación, ya sea por el chat o abriendo su micrófono. ¿Cuál es aquella acción o cómo creen ustedes que podamos dividir a estos estresores? ¿Qué opinan al respecto? O quizás cuál ha sido su experiencia con el estrés y que usted sabe que hay algo en particular que le saca de ese estado de equilibrio y ya lo conoce, ya sabe qué es lo que ocurre y sobre todo sabe cómo responde ante esta situación. ¿Alguien? A ver por ahí el chat. Está salir de la zona de confort, por ejemplo, es un estresor muy frecuente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, voy a participar. Sí, sí, claro, adelante. Ok, bueno, en lo personal, con el estrés, yo donde está mi, como decir, mi foco encendido cuando ya siento que viene el estrés, es preocuparme mucho por situaciones que ni siquiera han pasado. Eso. Entonces, siento que de repente estoy pensando mucho en la semana por algo que de repente puede pasar dentro de 2 semanas, que algo que voy a hacer que todavía no ha sucedido. Entonces, yo una semana previo a eso, ya estoy pensando en eso que tengo que hacer. Y Sí. estoy toda una semana completa, preocupándome antes de algo que no ha sucedido. Entonces, en esa semana sí me pongo muy estresada en pensar, todos los días pensar, y hasta que ya llegue el momento a suceder lo que voy a tener que hacer, digamos, si me toca hacer alguna presentación, si tengo que visitar al médico, algo, hasta que ya lo hago, hasta ahí me siento tranquila, Sí. ya lo hice. Como Eso un me pasa. estrés anticipado, digamos, ante lo que debe Exacto, de hacer. Muy bien, exactamente, muy bien. así me pasa. Gracias, Betis. Por ahí escribe también el chat Johanna. Creo que los estresores influyen en el área social, las preocupaciones, los problemas, las crisis económicas, algunos tipos de enfermedades que también pueden afectar las partes motrices. Totalmente. Entonces, esto me lleva a que entendamos, hay muchas clasificaciones de estresores. Sin embargo, la que a mí más me gusta y yo considero que es la más aplicable a nuestra realidad es aquello predecible y aquello impredecible. Dice Belkis, si yo sé que tengo una cita médica dentro de un par de semanas, me empiezo a preocupar por eso. Eso es algo predecible, ¿no? Eso es algo que ella ya sabe que debe de atender y quizás lo que le preocupa es la incertidumbre de repente de los resultados o qué sé yo. Pero a mí me gusta mucho que podamos entender esto, que los estresores predecibles son aquellos en los cuales nosotros comprendemos que van a existir, o sea, que van a surgir dentro de un tiempo determinado. ¿Sí se entiende? Que esta es una de las diferencias importantes con respecto a los componentes de índole predecible. Porque los de índole impredecible, por eso no hay una definición, son aquellos que nos llevan a nosotros y que nos sacan de ese estado de equilibrio. En el caso de los impredecibles, debemos de entender que hay algunos que quizás
puedan, qué sé yo, ser un poquito predecibles dentro de un contexto. Como por ejemplo, en el tema pandemia, ¿ok? Creo que al inicio, principalmente de la pandemia, muchísimos estábamos preocupados por salir, por no salir positivos, por ejemplo. Y eso era que algo que, si bien es cierto, es un estresor predecible, pero esto dentro del contexto pandemia, porque si lo hubiéramos pensado esto hace 3 años, ni siquiera hubiera sido un tema de plática. Todo depende también del contexto. Dice Alma por ahí, puede detonar un estado de nervio, preocupación, algún miedo o temor. Totalmente. ¿Ok? Entonces, dividimos estos estresores en 2 puntos importantes. En aquellos que son predecibles, que ya sabemos que van a ocurrir dentro de un tiempo, y los impredecibles, que no sabemos cuándo o si van a ocurrir. Empecemos entonces por los predecibles. Y el primero, que todos creo yo que se pueden ubicar fácilmente, es el trabajo. ¿Ok? Empecemos por discutir algo. En primer lugar, partiendo de la base, a muchos les desagrada su trabajo. ¿Ok? Muchísimas personas en nuestra actualidad no les gusta su trabajo, ya sea por cualquier motivo, sea porque el trabajo es demasiado, porque la paga es poca, porque literalmente lo que usted hace no le gusta, quizá usted está estudiando para algo, pero el trabajo que tiene, el trabajo que le sostiene y que le ayuda a salir del día a día, no tiene nada que ver con eso que usted está estudiando. Y la verdad que la mayoría de personas lo hacen con el hecho de sobrevivir. La mayoría de personas lo hacen para cubrir deudas, para cubrir gastos, imprevistos, entre otras cosas. Entonces, iniciemos por ahí, que realmente hace poco estaba hablando yo con una paciente y le decía que a mí no me estresa mi trabajo, a mí no me estresa el venir, dar una clase o el venir, sentarme con un paciente, hablar. Quizás lo que a mí me causa un poco de estrés es la carga laboral, por ejemplo. O en el caso de muchas personas, quizás dentro de ese componente predecible del trabajo, quizás son los jefes, quizás es el contexto social, quizás sus compañeros de trabajo no son muy atentos con usted, o de repente estas personas son muy, qué sé yo, generan un ambiente laboral muy hostil, como por ejemplo. Entonces, si nosotros partimos de la premisa de que no a todas las personas les gusta su trabajo, a eso le agregamos de que la mayoría o una buena parte lo hace con el hecho de sobrevivir, con el hecho de cubrir deudas, con el hecho de poder cumplir sus necesidades básicas. Sumémosle a eso un ambiente laboral hostil, un ambiente laboral difícil, con una carga laboral también alta. Es sorpresa que el trabajo sea una fuente de estrés constante para las personas. ¿Qué opinan? Ahora que lo vemos, que diseccionamos el trabajo desde un punto de vista más objetivo. Doctor, Sí, adelante. um, yo opino, bueno, un comentario. Um, Puede suceder también lo contrario. Nos gusta nuestro trabajo, lo disfrutemos, pero como usted decía, el ambiente no me ayuda. Entonces, cuando usted está trabajando en lo que a usted le corresponde, ay, usted se siente feliz, tranquilo. Pero cuando ya le corresponde tratar con ese grupo del personal, por decirlo así, de los compañeros, ahí es cuando ya se siente un ambiente que sí, a veces se siente un poquito el estrés, pero no se siente tanto porque uno disfruta lo que le gusta, en ese sentido. Digo yo, no sé. Totalmente. Gracias. Y la verdad que también
detrás de esto, vaya, sumémosle que usted sí le gusta lo que hace. ¿Ok? Miremos un panorama distinto. Imaginemos que sí le gusta lo que usted hace. Pero como usted acaba de decir, quizás su jefe, aquí en Honduras yo les puedo decir, creo que en México, que tenemos muchos estudiantes de México, les pasa que cuando alguien es muy bueno en algo, lo terminan cargando, porque como esa persona es muy eficiente en lo que hace, entonces tiene que cubrir también el trabajo de aquellas personas que no son eficientes. Y le voy a ser sincero y le voy a poner un ejemplo de mi vida personal. A mi esposa le pasó eso. Y esto le llevó a que ella desarrollara, que lo vamos a ver más adelante, el síndrome del quemado o el síndrome del burnout laboral. Que ella llegó a un nivel muy crítico donde empezó a desarrollar un montón de síntomas físicos por la cantidad de trabajo. Y esto muy relacionado porque como ella cumplía con su trabajo en tiempo y forma, entonces le asignaban un trabajo extra. Y usted que ya terminó, haga esto, haga aquello. A ella le gustaba totalmente y se sentía que estaba bien remunerada, pero porque ese es otro tema, cuando no estamos siendo bien remunerados, es una situación muy difícil. Pero ella se sentía bien, bien remunerada y sobre todo le gustaba lo que hacía. Pero ya la carga laboral era demasiada. Por ahí, de acuerdo al ambiente laboral tenso, produce estrés, nos comenta por ahí Dania y Alma. Si va a disfrutar lo que es puede causar conflictos quizás por el ámbito que lo rodea. Entonces, este es el primer estresor y el más cotidiano, ¿ok? Por eso quiero hablar de esta situación. Otro componente que nos puede causar mucho estrés son las expectativas y objetivos poco realistas. Por ejemplo, yo sé que tengo algunos estudiantes que llevaron conmigo el curso de hábitos, ¿verdad? Que tuvimos ahorita a inicio de este año. ¿Quién lo llevó conmigo? Sé que por ahí Yo. Alma, sé por ahí también, creo que Silvia. Pero, Ajá, Verónica. Ok, y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo les fue con poner en práctica esto? ¿Lograron? ¿Lograron? sí, se logra poder iniciar. Muy bien. Formar el hábito. Vamos a tener una plática más adelante de esto, más profunda, pero les quiero hacer la pregunta en este sentido. ¿Por qué antes quizás los hábitos en ustedes no eran tan fáciles de que se lograran? Porque, y como lo vimos en el curso de hábitos, en la mayor parte de las ocasiones empezamos muy grande. Nunca hemos leído un libro y nos planteamos leer un libro a la semana. Y en lugar de ser una tarea que nos traiga paz, digamos, o que nos traiga tranquilidad, algo que no debería estresarnos, termina estresándonos. ¿Cierto? Entonces, Sí, es un poco más complicado. ¿Perdón? Sí, se vuelve más complicado. Empezar de lo más a lo menos, que de lo menos a lo más. Exactamente. Y entonces, o por ejemplo, usted se puso como meta, es que voy a correr un maratón, 42 kilómetros, y nunca ha caminado 1 kilómetro. Entonces, con esto hago referencia a uno de los componentes más importantes como uno de los estresores. Cuando nosotros desarrollamos expectativas y objetivos que son poco realistas, o sea, que no van acorde a nuestra realidad. Y no me malentiendan, tener objetivos es algo bueno, tener expectativas también es algo bueno, pero debemos de encontrar que los objetivos y todo lo que nosotros hacemos debe de ser congruente. ¿Ok? Si yo hago algo, es con el objetivo de que mis
acciones, mis objetivos, mis metas vayan encaminadas a cumplir algo. Y sobre todo, debe ser realista. Muchas personas les causa estrés porque dicen, ok, quiero perder peso. ¿Y cuánto peso quieres perder? No, 20 libras en un mes. No, tampoco es así. Por ahí dice Verónica también, porque no hay una planeación, no hay disciplina. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tratamos de salirnos y de hacer más de lo que nosotros podemos, de nuevo, no estoy diciendo de que nos conformemos con metas bajas, con expectativas bajas. Todo depende de su habilidad, de sus oportunidades. Porque hoy estaba hablando con mi esposa y yo le decía, a mí me encanta cocinar. A mí me gusta mucho cocinar, pero me quita tiempo. Y yo le decía, a veces siento que durante el día, yo trabajo desde casa, durante el día estoy literalmente en la cocina todo el día. Lavo aquí, quito allá, hago esto, hago aquello. Y le digo yo, la verdad es que yo tengo un montón de metas y un montón de trabajo acumulado que no logro salir del día a día. Y le digo yo, indiscutiblemente, y ahí es donde viene encontrar las soluciones, indiscutiblemente vamos a necesitar a alguien, una empleada doméstica, que nos ayude a cumplir ciertas funciones. Porque al final, de nuevo, el tener metas, para mí es algo muy importante. Yo me planteo metas y ustedes saben que los que llevaron el curso de hábitos conmigo entienden que yo soy una persona que trata siempre de tener una meta, de tener un objetivo, y creo que hay muchos por acá que están sacando como el quinto o sexto curso conmigo. Y siempre les estoy hablando de algo nuevo, siempre les estoy hablando de un libro. Y entonces trato en la medida de lo posible siempre continuar teniendo objetivos, teniendo metas, pero de nuevo, estas metas deben de ir acorde con mi estilo de vida, deben de ir acorde con mis posibilidades, pero sobre todo, los objetivos deben de permitirme que yo logre más, pero no a expensas de causar estrés, sino más bien con la idea de volverme más eficiente y sobre todo más capaz de lograr otras acciones. ¿Estamos? ¿Tiene lógica esto para ustedes? Sí. Ok. Perfecto. Ahora, esos son los dos factores predecibles más comunes. ¿Ok? Pero yo les quiero mencionar muchos más. Y estos son algunos que vale la pena mencionar. No los puse dentro de la presentación porque podríamos llenar el PowerPoint de un montón de información, pero sí quisiera enfrentarme como por ejemplo, y si alguien de ustedes quisiera compartir con nosotros, ¿qué factor estresante predecible usted se encuentra en la vida cotidiana, en su vida cotidiana? Y si lo quiere compartir, con todo gusto, entonces abrimos el micrófono. Les voy a poner uno muy puntual. Carolina, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bueno, ahorita podemos decir en este momento, ¿verdad?, lo que está pasando en el país. Ya, bueno, en Honduras, buenas noches para los que no son de Honduras, pero el agente estresante es que en este momento tenemos un nuevo gobierno y hay personas que estaban empleadas con el gobierno anterior y pertenecían a X partido, ¿verdad? Y ahora no saben qué es lo que va a pasar. De hecho, yo hoy hablaba con algunos y me decían que están en el aire, que tienen 3 meses de que no les pagan y que tienen deudas por acá, que tienen que pagar alquiler, que tienen hijos en la escuela, que no saben qué va a hacer. Entonces, creo, ¿verdad?, que estas personas están pasando por un estrés que de repente no lo esperaban.
Totalmente, totalmente. Muy buen ejemplo. Gracias, Carolina. Incluso el tema de pandemia, bueno, llevamos 2 años quizás en toda esta situación, pero yo en lo particular, yo no siento que en mi caso, cuando yo me toco la cara, cuando me hurgo un ojo de manera inconsciente, digo yo, y toqué tal lugar y toqué aquel lado. Y yo no sé ustedes, pero al principio de la pandemia a mí me dio COVID como 8 veces porque empecé a desarrollar síntomas. Y lo primero que pensé era, ay, Dios mío, tengo COVID. Estamos en un contexto de pandemia. El accidente, por ahí que dice Dania, ese accidente lo vamos a ver ahorita con los agentes impredecibles. Pero, por ejemplo, pensemos en una enfermedad crónica. Por ejemplo, usted padece de diabetes, usted padece de hipertensión o un familiar suyo y usted debe de hacerse cargo de los cuidados de ese familiar. Ese es un estresor importante, aunque usted considere que no lo es. O, por ejemplo, los cambios, de nuevo, no cambios repentinos, sino cambios que usted ya tome en consideración dentro de su rutina. Por ejemplo, pensemos el que cambiemos a nuestros hijos de escuela o que cambie de trabajo o que de repente dentro de ese estadio predecible usted se encuentra con que cambiaron a su jefe o con el cambio del gobierno, cambio de estado, cambio de funciones, cambio de puesto de trabajo. O sea, hay un montón de factores, como ustedes pueden ver, que son predecibles. Y dentro de los impredecibles, también voy a tratar de mencionar los más comunes. Como por ejemplo, en pandemia, muchísimos de nosotros perdieron seres queridos. Perdieron un montón de... y aquí quiero hablar en general de la pérdida. Perdimos seres, perdimos trabajos, perdimos ideas, oportunidades, perdimos aspiraciones, expectativas. Y esto es algo impredecible. Nadie contaba con que iba a haber una pandemia y dentro de esa pandemia iba a durar 2 años, íbamos a durar 2 años encerrados y que todavía seguimos en esto. Nadie contaba con esta situación. Nadie contaba tampoco con que fuéramos a perder un montón de individuos, un montón de personas. O, por ejemplo, como dijo Dania, acontecimientos traumáticos, un accidente de carro en México, que son muy proclives en la Ciudad de México a tener sismos muy frecuentemente, desastres naturales, ¿sí? Por ejemplo... ¿Un asalto? Buenas noches. ¿Un asalto, doctor? Un asalto, totalmente, un asalto, un abuso sexual, o sea, un montón de acontecimientos. Yo lo denomino aquí principalmente como desastres naturales, o por ejemplo, accidentes en carro, accidentes. La noticia de una enfermedad de un pariente. Uh-huh. Y ahí, vaya, por ejemplo, ese ejemplo que acabamos de ver se vuelve algo impredecible y posteriormente predecible. Como por ejemplo, a alguien se le diagnostica un cáncer, le toma por sorpresa, pero luego tiene que lidiar con las quimios, tiene que lidiar con los tratamientos, con las visitas constantes al médico. Entonces, por ejemplo, podemos ver también y podemos entender que hay algunos factores, hay algunos estresores que a través del tiempo se pueden convertir de impredecibles a predecibles, no al revés. ¿Estamos bien? Otro de ellos, quedarse sin trabajo. Pero me refiero a quedarse sin trabajo no como el ejemplo, que vimos ahorita con todo este cambio de gobierno, que es algo más sistematizado, sino quedarse sin trabajo, que hoy usted se presentó a su trabajo y de repente a las 2 horas de estar en su trabajo, le llaman de recursos humanos para comunicarle que hoy es su último día de trabajo. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y los compromisos adquiridos, y esto y aquello, y por qué habrá sido.
Y entre tantas cosas y tantas dudas y tantas cuestiones que nos llevan realmente a preguntarnos y a cuestionarnos si es algo que hicimos mal, si no somos lo suficientemente buenos para el trabajo que estamos haciendo, entre otras cosas. Aquí se entiende, vamos bien con los factores predecibles e impredecibles y cómo diferenciarlos. Sí. Vamos a ver. Ok. Continuamos por acá. Cristina, adelante. No, solamente comentar que estaba claro lo de los factores predecibles y algo que me parece a mí que también pues causa ese estrés y que uno lo vive o lo ha vivido o en el trabajo es cuando se llega a ese tiempo de tercera edad donde hay que cuidar los adultos mayores. Y tanto el adulto mayor como los cuidadores, ahí se genera una carga de estrés. Sí, incluso hay una, gracias Cristina, hay un síndrome que es conocido como el síndrome del cuidador, que va a desarrollar muchos síntomas muy relacionados con, la, con el estrés. Incluso pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar depresión también. Incluso por ahí esa es una de las ideas que vamos a ver el día de hoy, porque voy a cambiar y les voy a explicar un poquito en qué consiste primero la tarea de la semana 1 y luego regresar a la tarea de la semana 2. Un segundo. Ok. Por acá. Perfecto. Ok, entonces, yo les voy a enviar en este momento tanto aquí al chat de Zoom como al chat de WhatsApp. Un segundo. Un enlace. ¿Ok? Ese enlace les va a enviar acá. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. ¿Ok? Les va a llevar a este punto. ¿Ok? Y es conocido como esta prueba, que esta es la tarea de la semana 1. Recuerdan que lo que les había hablado, que quería mostrarles es dónde se encuentran ustedes en cuanto a nivel de estrés. Pero vamos a aprovechar y quería comentarles también que en la mayoría de las situaciones, las personas que acarrean estrés también acarrean alguna sintomatología muy parecida a la ansiedad y a la depresión, o sea, con los trastornos del estado de ánimo, los trastornos más comunes del estado de ánimo. Y por eso esta prueba es conocida como el DAS-21, que va a hacer 21 preguntas relacionado con las escalas de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, va a enviarles a esta página, ¿ok? Y vamos a recabar estos datos. En este caso, solamente voy a solicitar su nombre. Esta información, quiero aclararles, esta información es confidencial. Esta información solamente la voy a manejar yo y su servidor y Samantha en algún momento para poder verificar nada más que haya entregado los resultados y para poder acreditar su diploma. O si no se siente cómodo, quizás por ahí poniendo su nombre, podría poner si gusta su número de identidad o algo por el estilo, pero que algo que le identifique a usted, de nuevo, como les digo, para poder acreditar esa primera tarea. Y la edad también. Entonces, voy a hacer el mío, para que ustedes lo puedan observar un poco. ¿Ok? Contesto estas dos. Si no contesto estas dos preguntas, no me va a dejar avanzar.
Y las instrucciones son muy sencillas. Aquí. Okay. Las instrucciones son muy sencillas. Va a leer donde se encuentra este número, ¿sí? Y va a leer ese enunciado o afirmación y va a marcar la opción que más le ha ocurrido, eso que acaba de leer, durante las últimas 2 semanas, ¿sí? No pensemos de toda la vida, no pensemos de antes de la pandemia, no, en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, encontré difícil terminar lo que iniciaba. O sea, me costaba terminar aquello que iniciaba. Y hay 4 opciones de respuesta. No me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo, me ha ocurrido bastante o durante una buena parte del tiempo o la última, me ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo. ¿Ok? Y para cada uno de ellos igual hay una opción. Si una de ellas está en blanco, ¿sí? No le va a dejar enviar esa tarea. Entonces, si no le deja enviar la tarea, asegúrese que todas están respondidas. ¿Estamos? Por ahí puso ahorita, ya voy a leer el mensaje de Alma en chat. Solo quiero asegurarme que todo respecto a esta tarea 1 está claro. Ya les envié esta información al chat de WhatsApp y se lo voy a enviar aquí al chat. Perdón, voy a ir encendiendo mi cámara. Y se las envío por aquí al chat también de Zoom. ¿Okay? ¿Dudas respecto a la primera tarea? Ninguna, No, doctor. entendí. Claro. Perfecto. Ok. Y respecto a la segunda tarea, es exactamente igual. Vamos a tener entonces otro cuestionario, pero este va a estar relacionado con el ámbito laboral. ¿Ok? Específicamente con el ámbito laboral. Yo le voy a enviar de igual manera su enlace y este enlace ustedes, al igual como lo vieron ahorita, lo van a ir llenando, van a ir contestando las preguntas. Finalmente, ¿qué pasa si usted no trabaja? Si usted me dice, bueno, no trabajo, soy jubilado, soy desempleado, o etcétera. Pero usted me dice, no trabajo, no hay ningún problema. Lo puede hacer pensando en aquella actividad donde más invierte su tiempo. Por ejemplo, puede ser estudio, o quizás pueden ser labores domésticas, o quizás puede ser hacerse cargo de un familiar, que también eso es algo muy frecuente ahora en la actualidad. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí. Súper. Disculpe, y si Dígame. en dado caso no trabajamos, ¿cómo pondríamos? ¿A qué nos dedicamos específicamente? Sí, o incluso puede ser, vaya, quizás usted no tiene un trabajo de oficina, por decirlo así, pero quizás tiene un negocio propio, por ejemplo. O Ajá. doctor, perdón, o doctor también se podría hacer en base al último trabajo que uno tuvo también, ¿verdad, doctor? Podría ser. Lo mejor es porque vamos a tratar de estimar cómo se encuentra usted ahorita. Entonces, Actualmente. lo mejor es que usted pueda hablar acerca de lo que siente ahorita. Entonces, Ok. como la mejor parte. Puede ser quizás un negocio, por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia, hubo un montón de personas que se empezaron a dedicar a negocios en casa. Muchísimo. Ok, también. Y eso lo puede. Puedo usar también así que negocio en casa. Sí, sí, porque es su trabajo. Excelente. O sea, porque Sí. nosotros a veces entendemos que trabajo es ir a una oficina, sentarse, pasar de 8 a 5 y venir de regreso a la casa. Realmente el trabajo es cualquier esfuerzo que conlleve una remuneración económica. Cualquiera. Para mí, vaya, por ejemplo, tal vez el arbitrar a mí me gusta y me pagan. Tal vez no tanto como quisiera, pero es un trabajo.
¿Me entiendes? O sea, porque genera una remuneración económica. O, por ejemplo, el atender pacientes desde casa. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, a lo mejor, pero implica un esfuerzo, implica dedicar tiempo, implica tener comunicación con el paciente, implica sentarnos, verificar la situación que le está llevando al motivo de consulta, etc. Así que todo eso también para mí es un trabajo. O puede ocurrir también que tenga 2 trabajos, o 3, o hasta 3. En mi caso, vaya, yo doy clases en la universidad, atiendo pacientes. Son 2 trabajos que son muy distintos. Porque para mí, por ejemplo, el hecho de ver pacientes me da tranquilidad, sí, pero también carga mucho emocionalmente cuando termina. A diferencia, por ejemplo, cuando yo doy clases o de un curso como este, la preparación previa es lo que carga. Hacer la presentación, preparar el material, revisar tareas, subir información, corregir exámenes, etc. ¿Estamos? Súper. Ok, entonces, hoy como estuvieron calladitos, hoy casi no participaron, hoy no sé qué habrá pasado, voy a verificar por ahí que la semana pasada tuvimos un poco más de 30 personas conectadas y hoy nada más la mitad. No sé si algunos se habrán bajado ya del barco, pero vamos a darles un monitoreo por ahí. Así que vamos a vernos entonces ya la próxima semana. Preguntaba en el chat si hay que hacerlo ahorita. No, no deben de hacerlo ahorita. O sea, si quiere hacerlo, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero esto les va a dar más o menos una semana para que ustedes puedan trabajar y yo voy a ir verificando. Y más o menos el día jueves aproximadamente les envío el otro enlace para que ustedes vayan trabajando ya en la tarea de la semana número 2. Doctor, quería comentar. Adelante, Belkis. Creo que algunos han tenido problemas al ingresar porque como se pide un código y usualmente los hondureños no solemos leer muy bien todo, ingresamos de un solo, entonces creo que ese ha sido el problema. No ponen el código, no ven el código. Sí. Yo incluso por eso les puse en el chat que lo mejor que podíamos hacer era, por ahí si les pedían algún tipo de código y se los puse por ahí, ¿no? Por cualquier cosa. Pero vamos a verificar. Así que bueno. Un último comentario antes de irnos. Había puesto por ahí Alma, la falta de sueño podría ser un síntoma de estrés. Sí, incluso la próxima semana vamos a empezar a ver cómo afrontar el estrés porque vamos a ir viendo como un checklist, cómo vamos a ir viendo síntomas y qué hacer con ellos. O por ejemplo, si tenemos insomnio, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, o podemos enfocarnos en la higiene del sueño. Podemos empezar a cambiar esto, cambiar aquello. O, por ejemplo, si otro síntoma muy importante que se lleva a cabo es que estamos muy estresados por la cantidad de trabajo que debemos de hacer, podríamos entonces enfocarnos en el manejo de tiempo, por ejemplo, que de nuevo es un síntoma y que puede encontrar esa situación. O, por ejemplo, algunas dificultades a nivel de resolución de problemas. O, por ejemplo, establecimiento de rutinas, de hábitos que vayan asociados con acciones posteriores que van a encontrar como un efecto compuesto para ayudarnos a mejorar nuestra situación. ¿Estamos? Un comentario. Yo sé que acaba de decir que eso lo va a tocar en la otra clase, ¿verdad? De lo que es el insomnio, las preocupaciones, por qué no dormimos. Entonces, no sé si me espero a la otra clase o hago el comentario. No, ahorita si gusta. Ok, bueno, le comento, yo soy una persona que no tomo medicamentos absolutamente para nada. Si me duele la cabeza, pues entonces he aprendido a hacer cosas como a buscarme el nervio y a quitarme la cabeza, el dolor sola, ¿verdad? No tomo medicamentos para nada, soy vegetariana, no consumo azúcar, no consumo bebidas gaseosas y los frescos naturales muy poco. Pero
A veces padezco de insomnio y me siento muy cansada, pero debería de dormirme, debería de descansar si estoy cansada, ¿verdad? Entonces, Ujú. me han dicho que tome alguna pastilla, que tomate esta pastilla, que esta pastilla te va a relajar, que te va a dormir. Entonces, cuando es un relajante muscular, de repente puedo tomarlo, aunque prefiero beberme una copa de vino antes que tomarme una pastilla para relajarme. Pero, ¿a qué se debe que si estoy cansada, tanto física como emocional, aún así no concilio el sueño? Ujú. Pues fíjese que el cuerpo tiene un balance bien puntual, sobre todo porque ese balance depende de un montón de factores a nivel químico, a nivel eléctrico, ¿sí? O sea, no voy a meterme tanto a rollo con el tema de biología, porque de nuevo no es la idea de que toquemos un tema tan profundamente, pero recordemos que nuestro cuerpo tiene impulsos eléctricos, que es la información que envía entre neurona y neurona, que son las células de nuestro cerebro, así como impulsos químicos, que fueron los que vimos ahorita, los neurotransmisores y las hormonas. Cuando uno de ellos se encuentra dañado o los dos al mismo tiempo se pueden encontrar dañados, no existe esa conexión que es conocida como una conexión sináptica, no nos permite entonces llevar a cabo distintas actividades, como por ejemplo concentrarnos, prestar atención, el lenguaje, memoria, entre otras cosas, incluido el sueño. Entonces, si hay una disrupción en el caso específicamente del sueño, vamos a hablar de que hay algunos neurotransmisores como la dopamina y algunas hormonas como la melatonina que están muy relacionadas con el sueño, pero también los componentes ambientales, lo que hago inmediatamente antes de dormir. Eso es algo muy importante. ¿Qué hago inmediatamente antes de dormir? Sobre todo tengo que ver, hay algunos lineamientos rápidos que podemos tomar en consideración. Lo que como inmediatamente antes de dormir, si son sustancias estimulantes o relajantes, como por ejemplo el café es estimulante, hay algunos tés, el té verde, el té negro, té chai, matcha, un montón de cosas que han salido ahora que realmente tienen un efecto estimulante. Si lo hago Ujú. antes de dormir, aunque esté cansado, no lo voy a conciliar. Por ejemplo, la aparición de pantallas en nuestro diario vivir, el utilizar el celular en la cama, utilizar tablet, hacer actividades que me estimulen mucho. Por ejemplo, yo siempre soy pro de hacer ejercicio, pero no antes de dormir. Yo prefiero que se haga en la mañana, porque previo a dormir usted activa su cuerpo y llevarlo a un proceso de tranquilidad toma más tiempo. Por ejemplo, también nuestro cuarto, si es un cuarto que tiene una buena temperatura, buenas condiciones, como la iluminación, que no sea un cuarto sumamente iluminado, que entre la menor cantidad de sonido posible, que tenga una buena temperatura, una buena ventilación, que su cama sea Ujú. una buena cama, que tenga un buen edredón, que tenga una buena ropa de cama, buenas almohadas. Hay tantas cosas realmente que pueden alterar el sueño. Si tenemos hijos, quizás estar pendiente de los hijos, o si tenemos pareja que ronca, o quizás que por ahí hace otras funciones biológicas que de repente pueden interrumpir el sueño. Entonces, usualmente no hay como un solo factor que usted pueda decir, este es el responsable del por qué no duermo bien, pero tenemos que hacer más bien como un análisis general para ver realmente qué está fallando por ahí. No sé si quedó un poquito más claro. Incluso yo hice un webinar de un tema que se llama higiene del sueño, que habla sobre esto, y con gusto los puedo compartir en el chat del grupo para que ustedes lo puedan revisar. Oh, por favor. Con todo gusto. Pregunta Gabriela, ¿en algún momento hablaremos de ansiedad? Totalmente. La próxima clase, y este tema de ansiedad no lo voy a abrir hoy porque nos podríamos quedar hasta medianoche hablando de él. Así que
con ese sí vamos a seguir. Y a Gina por ahí me escribe cómo puede conseguir la clase anterior. Yo la grabé, solo que no la he subido. La voy a subir a YouTube y se las comparto también para que la tengan. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado el día de hoy. Un gustazo haberlo visto y ¿nos escucha? Sí se escucha. Sí, ¿Ah, sí? escucho. Ok. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Un gustazo haberlos tenido por aquí el día de hoy y nos veremos nuevamente el próximo martes. No se olviden de avanzar ya en su tarea de la unidad 1, de la semana 1, y yo entre jueves y viernes les envío de la unidad número 2. Muchísimas gracias. Feliz noche. Un abrazo para cada uno. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Descansen. Igualmente, gracias.